Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades son las metas de la vacunación. Por eso es tan importante y crucial para la salud pública. Gracias a la vacunación se erradicó la viruela y se ha reducido significativamente el impacto de la polio, el sarampión y otras enfermedades. Además de que protegen a los individuos y comunidades, reducen la carga sobre los sistemas de salud y contribuyen al control de brotes epidémicos. También gracias a ella se frenó el impacto devastador del COVID-19 durante la pandemia más reciente. A pesar de sus inmensos beneficios, actualmente la vacunación tiene algunos retos por delante, como la desinformación, el acceso desigual y la resistencia a las vacunas. Sin duda, la vacunación es una herramienta esencial para lograr un mundo más saludable y seguro. Hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos sobre el estado actual de la vacunación en el mundo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a comentar un informe que publicó el 15 de julio pasado la Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre el estado de la vacunación a nivel global en el año 2023. Tiene información muy importante a nivel general en todo el mundo, a nivel regional en América, y en particular pues tiene los perfiles de las coberturas de vacunación reportadas por cada uno de los países, desde luego México incluido, así que pues vamos también a hablar de la importancia de estas coberturas de vacunación, de cómo han cambiado en los últimos años, de cuál fue el impacto de la pandemia, cómo van las recuperaciones, cómo va a estar la situación, y decidimos traer algunas preguntas y darles respuesta en este programa. Así que, pues sin mayor preámbulo, comenzamos. Venga, la primera pregunta. ¿Cómo se integra la información del reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre vacunación global en 2023? Bueno, estos informes se integran con la información que le provee cada país a la Organización Mundial de la Salud. Los países tienen en sus organizaciones y en su agenda de trabajo, tienen una población delimitada a la que deben de vacunar, a la que tienen que cubrir con vacunación, y después hacen todo un plan para que esto pueda llevarse a cabo, elaboran las campañas, consiguen las vacunas, hacen la vacunación, registran toda la vacunación que se lleva a cabo, y esos registros de las coberturas, de cuántas vacunas se aplicaron y qué población tenía que vacunarse, esos registros se le envían a la Organización Mundial de la Salud. También UNICEF recaba parte de esa información y se van integrando unos tableros a nivel global para hacer las estimaciones, los cálculos de lo que está pasando, desde luego en cada país, con la información que el país le da, pero también pues integrando a nivel regional y a nivel global. Y es muy importante porque permite ir dando seguimiento, pues sobre todo a las vacunas más críticas, por así decirlo, ¿no? A las que son fundamentales para la prevención de las enfermedades más importantes. No quiere decir que hay unas más que otras, pero pues sí es cierto que hay algunas enfermedades que con las vacunas se mantienen más fácilmente a raya, y en cuanto bajan las coberturas de vacunación comienza
a incrementar el número de casos y comienza a haber riesgo de brotes, que es lo que hemos estado viendo con el sarampión en los últimos años. Entonces, esta información se la mandan los países a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud lo junta, lo analiza, lo integra, lo publica y lo tiene disponible pues en varias plataformas para que puedan ser consultadas. Se puede ver en la página de noticias de la Organización Mundial de la Salud y ahí están también los accesos a los tableros donde está específicamente la información de cada país. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes del informe respecto a la vacunación en el mundo en general? Bueno, como se podrán imaginar, pues estos informes se tardan mucho en hacer. Ahorita se publicó, que es julio, se publicó la información de 2023, que se integra, se pide, se busca, se analiza, se corrige, se prepara y se publica. Y entonces estamos viendo los datos de 2023, que es sumamente útil la información porque complementa lo que ya sabíamos de 2022, lo que ya sabíamos de los años previos. Entonces, en términos generales, podríamos decir lo que viene en los encabezados del reporte que se presenta y es, pues, en 2023, 14.5 millones de niños y niñas no recibieron ninguna dosis de vacuna. Esto aumentó respecto al año pasado, no mucho, un par de puntos porcentuales, pero de cualquier manera 14.5 millones de niños y niñas no recibieron ninguna vacuna. También se registran coberturas bajas de la vacuna contra difteria, tétanos y tosferina, que es una de las vacunas que se usan como indicadores más robustos de los sistemas de vacunación, que es la vacuna DPT, y la cobertura general en el 2023 fue de 84%. También la vacuna de sarampión se utiliza como uno de los indicadores más fuertes también de vacunación, porque el sarampión es una enfermedad que encuentra fácilmente a los no vacunados y en cuanto bajan las coberturas de vacunación empieza a haber brotes y empieza a haber problemas relacionados con esto. Se miden ahí 2 puntos. Uno es la primera dosis de la vacuna de sarampión, que en este caso a nivel global fue de 83% en el 2023. O sea, 83% de los niños que tenían que recibir una dosis de vacuna contra sarampión lo recibió, 17% no. Y esto pues es una baja con respecto al dato de antes de la pandemia. En 2019 habían sido 86% los vacunados. Y también un indicador importante que se está empezando a tomar más en cuenta en los últimos años es el de la vacunación de las niñas contra el virus del papiloma humano. Esto se hace para prevenir la infección por el virus del papiloma humano y para prevenir el desarrollo de cáncer cervicouterino en la edad adulta. Desde hace varios años se fueron introduciendo varias vacunas en las cartillas y cada vez más en el mundo se utilizan estas vacunas. México la usa desde hace ya varios años y aumentó la cobertura de vacunación con este tipo de vacuna. Entre 2022 pasó de ser del 20% a el 27% en 2023 y esto pues responde a que se hicieron algunas modificaciones en la indicación de esta vacuna. Varios países adoptaron el esquema de una sola dosis para poder ampliar la cobertura. Antes se utilizaban 2 o 3 dosis en las campañas de vacunación oficiales y ahora se utiliza solo una dosis porque ya se demostró que con una dosis es suficiente para lograr la protección que se necesita. Y además varios países introdujeron la vacuna de papiloma en los últimos años, en el 2022, en el 2023, y esto pues también refleja lo que se está viendo en un incremento en la cobertura de esta vacuna. ¿Cuántos niños y niñas no recibieron ninguna vacuna en 2023 y cuáles son los principales riesgos de esto? 14.5 millones de niños y niñas no recibieron ninguna vacuna en 2023. Recuerden, estamos hablando de datos a nivel mundial. Para que nos demos una idea, en el mundo hay alrededor de 675 millones de niños y niñas menores de 5 años. Este dato pues es con el que tenemos como el universo de los que deberían de ser prioritariamente vacunados. Este es el universo de niños y niñas en los que se concentran las acciones de vacunación. Y si nos concentramos en los menores de 1 año, en el mundo hay alrededor de 140 millones. Entonces cuando vemos que
pues ni siquiera estos niños recibieron una vacuna, pues es un dato muy grande. O sea, si 14.5 millones de niños o niñas no recibieron ninguna vacuna, imagínense que esto estuviera ocurriendo en los de un año, pues es un porcentaje muy alto, ¿no? Desde luego, pues esto es la suma de diferentes vacunas que les van faltando, pero es un dato devastador, no debería de haber tantos. Los principales riesgos de esto son que se vayan quedando estos pequeñitos sin protección y que los virus o las bacterias lleguen y causen enfermedad, ¿no? Hay algunas bacterias que están en la comunidad y que pueden afectar a los más pequeñitos y por eso los vacunamos cuanto antes, ¿no? También algunos virus. Y hay algunos virus y bacterias que están, digamos, al margen, que están ahí casi que escondidos y que no salen porque no encuentran a quién infectar porque la mayoría está vacunada. Entonces, si tenemos un grupo de pequeñitos que no está protegido y le llega uno de estos virus o una de estas bacterias, por ejemplo, el virus del sarampión o la bacteria de la difteria o la tosferina o el Haemophilus influenza tipo B, que da unas enfermedades invasivas importantes, ¿no? O el virus de la polio, por ejemplo. Encuentra a los no vacunados y ahí puede causar más daño. Y esto pudiera significar riesgo para el resto de su comunidad, porque pues justamente a partir de un caso pues podría haber otros contagios y podría empezar a hacerse una cadena de contagio, que es lo que se ha visto con el sarampión. Ha habido brotes de sarampión en países donde bajaron las coberturas y ahí se metió el virus, encontró a los no vacunados y se propaga y encuentra a los más vulnerables y provoca complicaciones. Esto también es muy importante entender que conforme se van retrasando las coberturas de vacunación, o sea, cuando hay rezago en las coberturas de vacunación, entonces tenemos un problema a nivel comunitario, a nivel local, a nivel país. Por ejemplo, en México cada año nacen 2.3 millones de niños y niñas. Si no alcanzamos a vacunar suficiente a todos esos, pues vamos a tener ese rezago para el siguiente año y vamos a tener que vacunar a los 2.3 millones que van a nacer en el siguiente año y a los que se atrasaron del anterior. Y si volvemos a tener retraso en ese segundo grupo, ¿no? En ese segundo año, pues vamos a ir sumando individuos no vacunados de diferentes edades y entonces vas a tener niños y niñas entrando a la primaria que no se vacunaron adecuadamente, pero desde el inicio, desde que nacieron, ¿no? Desde su primer año de vida, que es cuando reciben la mayoría de las vacunas. Entonces, es muy importante ir viendo esto porque es donde se tienen que concentrar las acciones de vacunación, en los grupos que no se han vacunado. Por eso se llevan a cabo acciones extraordinarias de vacunación y se llevan a cabo jornadas para poner al día y de pronto se convoca a todos los de cierta edad y se revisan las cartillas y se consigue vacuna adicional para poner al día a los que están atrasados. Son muchas y muy variadas las razones por las que a veces no se logran las coberturas de vacunación, entre ellas la disponibilidad de las vacunas. Imagínense que este fenómeno de las bajas coberturas estuviera pasando en muchos otros países en el mundo, como lo estamos viendo. Entonces, pues todos ellos van a pedir vacunas adicionales y los productores no se dan abasto, no alcanzan a surtir el mercado y pues no se dispone de lo que se requiere para alcanzar las coberturas necesarias. Entonces, ese es un problema. El otro problema es que la gente no acepte las vacunas. Eso por suerte en México no ocurre tanto, pero también que los grupos se queden grupos de niños, niñas sin vacunar, que sus papás les nieguen el derecho a la protección de las vacunas y los pongan en riesgo de las enfermedades, y eso pues también genera problemas y bajas coberturas. Y también pues algunos fenómenos que ocurren como la migración, como la violencia, el desplazamiento, en los que pues provoca que se queden grupos de personas sin vacunar o que se muevan y no se contemplen en los otros sitios a donde van, o simplemente que no haya rastro para poder llevar el registro de la vacunación, y eso genera retos adicionales también muy importantes. ¿Qué dice el informe respecto a la vacunación en México? Este es un punto crucial, ¿no? Porque además conjunta mucho de la información que a veces andamos tratando de buscar por otros lados. En México no está tan fácil encontrar la información sobre coberturas de vacunación porque hay pues como un retraso en la publicación, o de pronto queda en algunos sitios
o en algunos informes a los que no se puede tener acceso fácilmente. Y este documento de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF pone junta toda la información y nos permite evaluar lo que pasa en cada país. Desde luego, pues lo de México es de especial importancia para nosotros. Reportan ahí las coberturas con la vacuna BCG, que es la que se pone al nacimiento para prevenir complicaciones por la tuberculosis. También la de difteria, tétanos y tosferina, que se utiliza como uno de los indicadores también más relevantes. Vacuna contra hepatitis, contra rotavirus, contra polio, contra neumococo, vacuna contra el Haemophilus influenza y las vacunas contra sarampión. Y me detengo quizá en las más relevantes y en las que se ha visto como un cambio y unas oscilaciones muy importantes. La vacuna BCG, que podemos ver que tuvo una caída muy baja, o sea, bajó a niveles preocupantes en el 2020, que alrededor de 28% de cobertura, o sea, 3 de cada 10 niños que tenían que recibir la vacuna contra BCG la recibieron y los otros 7 no la recibieron. Y ahorita ya va subiendo, en el 2023 alcanzó el 89%, esto quiere decir una recuperación importante. También hay una ligera recuperación en la vacuna de hepatitis tipo B, que en el año 2020 por la pandemia estábamos en el 50% de cobertura de esta vacuna y en el 2023 61%. También ahí hay un pendiente importante para recuperar esas coberturas. Vacuna de difteria, tétanos y tosferina, que es otro de los indicadores más fuertes de la vacunación, muestra una ligera recuperación desde el 2020, que estuvo en 72%, al 85% de cobertura en el 2023. O sea, aumentó ahí un poquito la cobertura, se recuperaron las fallas que habían habido. Vemos también la de Haemophilus influenza tipo B, que es una vacuna que previene las enfermedades invasivas por esta bacteria, que también mejoró de ser de 72% en el 2020 a 85% en el 2023. Esto lo que ilustra en general es que se van recuperando paulatinamente las fallas en la cobertura que se provocaron desde un poquito antes de la pandemia y que se profundizaron con la pandemia. Además, la redistribución posterior, o sea, cómo se están recuperando y tratando de recuperar los países, también provocó esto. La vacuna contra rotavirus, hemos visto oscilaciones pues importantes. En 2020 estaba la cobertura como por el 69%, 2023 subió un poco al 80%, de cualquier manera todavía falta ahí mejorar. La vacuna contra el neumococo, que ayuda a prevenir infecciones graves por esta bacteria en los pequeñitos, también en el 2020 estaba en el 77% y en el 2023 está en el 78%, o sea, no mejoró mucho, seguimos con niveles bajos de vacunación contra neumococo. La vacuna de polio, 72% en 2020, 85% en 2023. Aquí no hay que perder de vista que la vacunación con las vacunas combinadas pues provoca también un fenómeno interesante, por decirlo científicamente, ¿no? O sea, imagínense una vacuna que contiene 6 antígenos, o sea, que protege contra 6 enfermedades, como es la vacuna hexavalente, ¿no? Que protege contra difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, Haemophilus influenza, polio. Entonces, imagínense que falla la vacunación con esa vacuna, que baja la cobertura de esa vacuna. Entonces, pues estrictamente estamos dejando ahí desprotegidos a los niños y niñas contra esas 6 enfermedades. Y eso, pues es un riesgo grande. Eso tenemos que pensarlo así. Por eso cuando se tienen fallas en la cobertura con las vacunas estas de múltiples, ¿no? Pues hay que poner mucha atención en lo que está pasando, ¿no? Para poder hacer las acciones de remediación inmediata. Contra papiloma no vienen los datos completamente desglosados, hacen un análisis más bien general en función de la introducción de las vacunas. Les decía, en México se ha ido utilizando para la vacunación de las niñas que están en 5º año de primaria, principalmente
alrededor de entre los 9 y los 11 años comienza la aplicación de la vacuna contra el papiloma, y ha habido buenas coberturas en la medida de la disponibilidad, y se enfoca hasta ahora la protección a las niñas de estas edades. Todavía no se incluye en México la vacunación contra el papiloma en los niños, pero seguramente lo veremos pues en un futuro no muy lejano, que es una de las vacunas que se está también modificando su uso, porque conforme la incluyen más países, su disponibilidad es más baja. México desde luego no es productor de esta vacuna como de prácticamente ninguna otra. Entonces pues tenemos esos problemas también para tener disponibilidad de la vacuna. ¿Cuáles son los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030 de la Organización Mundial de la Salud y qué podemos hacer desde el ámbito individual y familiar para lograrlos? Bueno, la Agenda de Inmunización 2030 es una iniciativa que se aprobó en el 2020 en la Asamblea Mundial de la Salud a través de muchos trabajos previos que se fueron haciendo, en la que se fijaron una serie de objetivos muy específicos, pues relacionados básicamente con la vacunación. Podríamos decir así, en términos generales, lo que se busca es un mundo en el que todas las personas en todas partes y a todas las edades puedan ser beneficiadas por la vacunación. Con esto se busca reducir la mortalidad y el impacto de las enfermedades prevenibles por vacunación en toda la población a lo largo del curso de la vida. No enfocarse únicamente en la vacunación de la infancia, sino en todas las edades, ¿no? Que lo hemos abordado en muchos programas. Hemos hecho incluso programa específico más de una ocasión sobre la vacunación en los adultos. Hay vacunas específicas para cada situación, para cada etapa de la vida. También la Agenda de Inmunización 2030 busca este beneficio por la vacunación y eso se logra pues no dejando atrás a nadie, ¿no? Para esto, para poder decir que no se quede nadie atrás, se necesita que haya acceso equitativo a las vacunas, a las nuevas, a las viejas, que haya facilidades para que se adquieran, que haya precios competitivos, que haya disponibilidad de las mismas y que haya mecanismos que aseguren que las nuevas vacunas, que las mejores vacunas estén disponibles para todos. Esto se dice así muy fácil, pero es un reto político, económico y de intereses de mucho tipo. Desde luego, pues esta agenda va a ayudar a la salud y al bienestar, ¿no? Por medio de la vacunación se va a garantizar la salud y el bienestar para todos. Se debe de lograr la vacunación en la atención primaria de la salud. Con esto se contribuye a lograr la cobertura sanitaria universal y el desarrollo sostenible. No nos cansaremos de decir que las vacunas tienen un impacto directo sobre el individuo, pero tienen un impacto en su comunidad, porque va a ser un individuo sano, va a haber menos carga de enfermedad, puede haber una mayor capacidad de gozo, de desarrollo de la vida plena, va a haber una mayor productividad, va a haber menos gasto en atención de la salud. Entonces, pues donde se pueda prevenir una enfermedad con una vacuna, ahí es donde se tiene que actuar, ¿no? En México tenemos un esquema de vacunación muy completo, tenemos coberturas de vacunación que han bajado, que están tratando de recuperarse. Parece que ya hay signos de recuperación en las coberturas. Tenemos que hacer todo lo posible para esto, ¿no? Y lo que se preguntaba de qué hacer en el ámbito individual y familiar para lograrlo, pues primero es entender la importancia de las vacunas, comprender que son productos lo más seguro posibles, son productos a los que se les exigen pruebas de seguridad muy amplias, se les tienen controles de calidad muy extensos y solo cuando se garantiza que son productos seguros, que son productos efectivos, que son productos de calidad, entonces se utilizan. Y por eso tenemos que hacer un uso adecuado de las vacunas, tenemos que usarlas como se deben usar, como está indicado, cuando está indicado, en el número de dosis que esté indicado, y tenemos que vigilar su correcta aplicación
y estar pendientes de las necesidades de cada grupo de edad, de cada grupo de población, para poder pues acercarlos a las vacunas, para poder acercar las vacunas en función de los riesgos individuales, y así vamos a mantener a raya a las enfermedades, vamos a contribuir a que haya una mejor salud en la comunidad. Esto queríamos poner en este programa. Es un informe muy importante, es un alto en el camino que nos permite hacer la Organización Mundial de la Salud y UNICEF con este informe tan completo, que lo seguiremos revisando, lo seguiremos leyendo. Lo pueden ver en cualquiera de las páginas de la Organización Mundial de la Salud, del UNICEF. Busquen cobertura de inmunización y les va a aparecer el documento del 15 de julio de 2024. Hay que hacerlo extensivo a los colegas, hay que platicarlo con las comunidades y desde luego pues hay que fortalecer la cultura de las vacunas para que con eso las enfermedades se queden a raya y tengamos un desarrollo social, económico, cultural mucho más pleno en las sociedades, ¿no? Los niños y las niñas que crecen con la protección de las vacunas pues van a tener sin lugar a dudas un mejor futuro. Los adultos mayores que se benefician también por las vacunas pues tendrán unos años bastante útiles de protección y con una mejor calidad de vida, así que no hay mucho más que pensarle. Tenemos que terminar el programa. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Sigan en sintonía de Radio Universidad y esperamos que nos acompañen la próxima semana, que tenemos un programa especial por nuestro 7º aniversario, así que pues por acá los esperamos. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.